El día de hoy, 31 de mayo del 2023, estoy reunido en la Casa Cervantes, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, con el objetivo de presentar en el programa Conversando con Mario Morales al escritor guatemalteco Gustavo Bracamontes, quien nos dará a conocer sobre su vida profesional y como escritor. El día de hoy vamos a tener el gusto de conocer los libros que ha escrito Gustavo Bracamontes. ¿Me haces el favor de presentarte, Gustavo? Gustavo Adolfo Bracamontes Cerón. ¿Podrías decirnos quién es Gustavo Bracamontes? Bueno, la vida comienza precisamente en Chiquimula, en el IMBO, Chiquimula, donde me gradué de maestro de educación primaria urbana. Luego estuve varios años con los hermanos de La Salle, trabajando en los distintos colegios e instituciones que se relacionan con La Salle. Enseguida empecé a estudiar periodismo y me gradué. ¿Dónde estudiaste Periodismo lo estudié en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí también me gradué de comunicador. Luego estudié una maestría en Comunicación para el Desarrollo e inconforme todavía, como lo sigo, un doctorado en Comunicación Social. Entonces he ejercido la docencia en la Escuela de Ciencias de la Comunicación compartiendo con los estudiantes conocimientos acerca de filosofía, porque también estudié filosofía. Estuve en la Facultad de Humanidades estudiando y me gradué de profesor de enseñanza media en filosofía. Bueno, imparto esas clases o comparto con los estudiantes esas clases de filosofía, de comunicación, de política, o sea, de teoría política. Y ahí es como he trabajado a nivel de profesional. Gustavo, te conozco desde hace tiempos, pero no había tenido la oportunidad de sentarme contigo a tomar un café y a hablar sobre tu vida profesional y como escritor. Te quiero agradecer cuando fuiste director de la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Carlos. Fuiste el único que nos apoyó para iniciar el programa Barriletes en televisión, en Canal 3. La Universidad de San Carlos fue la única que se hizo presente al llamado que les hice, pues invité también a la Universidad Rafael Andívar y a la Universidad Mariano Gálvez, pero fue con estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación de la San Carlos que contraté todo el personal para el programa Barriletes Televisión, Barriletes Radio y el periódico Barriletes. Así que nunca había tenido la oportunidad de agradecerte, pero el día de hoy quiero agradecerte por ese gran apoyo que me diste. El día de hoy es un día muy importante porque quiero darte a conocer en mi programa Conversando con Mario Morales. Gustavo, cuéntame, ¿qué escribes? Empecé a escribir a los 12 años prácticamente, estando en la primaria ahí, que nos motivó el profesor Adalberto Castañaza en el Abraham Cerezo. Bueno, lo que más trabajo es la poesía, escuchando al poeta laureado Humberto Portamencos en Chiquimula, escuchando su poesía que llegaba a la casa, ¿no?
eran, pues les gustaba el trago, digamos, en las tertulias, entonces ahí escuchaba cómo declamaba su poesía. Entonces eso es lo que más me fascina. No se me da mucho la narrativa, pero he trabajado muchísimo la poesía. Eso no significa que no lea narrativa, porque para alimentar a la poesía hay que leer narrativa. Leo narrativa y mucha poesía también. ¿Nos podrías dar a conocer los libros que has escrito? Bueno, hay varios. Pues ahora solo traigo algunos, porque quiero manifestar que, por ejemplo, esta antología la hizo Rómulo Martínez, la antología de mi poesía, que es algunas nada más. He escrito, por ejemplo, este libro, El último día, que este fue publicado vamos a ver la fecha, para 2019. También sobre la tierra, que es un diseño fabuloso, hermoso. Realmente es, bueno, no solo el diseño, sino también el contenido. Espero que sí valga la pena, ¿verdad? Sobre la tierra. Este año, en este 2021, publiqué cuatro poemarios. Publiqué también este que se llama Chiquimuljá, todos los cantos, dedicado a Chiquimula. A cada uno de los lugares, por ejemplo, queridos chatunales, los poetas cantan amorosamente, dedicado a los poetas chiquimultecos. Esta es una poesía dedicada a los de Chiquimula. En el tiempo de la pandemia está Ningún Nuevo Día, que es en el tiempo de la pandemia también. Y Mujer de Piel Blanca, que es, bueno, no uno de los primeros, ¿verdad? Pero sí, es poesía amorosa. Este fue en el 2006, que fue publicado por no tiene el sello editorial de la San Carlos, pero sí me apoyaron en la impresión de este trabajo, porque, digamos, la impresión es lo que cuesta muchísimo, ¿no? Entonces hemos producido bastante y, bueno, con nuestros propios fondos hemos publicado más de 50 libros ya de poesía, por ejemplo. Por ejemplo, Conocerte Mundo, por ejemplo, voy a leer Para escudriñarlo en las anchas madrugadas, cuando duermen los leopardos que lamen la muerte, mientras me inclino con la intuición, el reloj que dejará mi padre sobre la mesa de trabajo, mientras espantaba las moscas en la luna, extenderme en una mirada universal cuando soportan mi inclinación para ver el mundo más allá del tiempo. El sol y Mercurio bajo los cañales tensados y voluminosos como dos aviones que se elevan a la infinita belleza del vacío. Entonces, retorno un poco también, o mucho, a la casa, ¿verdad? Como sabes, mi padre fue relojero, joyero. Entonces, tengo alguna poesía, digamos, retornando a ese tiempo, ¿no? de niño, de adolescente y un poco de joven, ¿no? De Chiquimula, Chiquimuljac, que es un libro, realmente es un libro buenísimo, bonito, bien. Sí, esta es Aipala. Por ejemplo, la laguna de Aipala es una laguna hermosa, ¿no? Por ejemplo, dice: Hirsurto rebelde de los Serna, con la noche y los días, sin la tregua de los vencidos. Cónica empuñadura de la voz de los bosques, que advierte que mañana veremos el amanecer en la resurrección de las batallas malogradas. Soplo de tierra con el cielo de cráter, abajo de la soga los peces de agua fría. Arriba en la plateada cara,
se refleja la mirada de Dios como un espíritu de inmensa luna, laguna de asombros como el ojo de la Ipala señorial, levantada por gente que pisó la tierra con relámpagos, puño terráqueo que se negó a ser piedra de costumbres, y estaciones silentes cuando el frío era el cuerpo del agua, colmillo del guardián de los bosques que olvidó soñarse, comiendo la legumbre de antiguas tribus, crepúsculos consumidos por la laguna, en venganza de lo inexplicable del aroma a maleza quemada en las laderas del amado volcán de Ipala. Boca de tierra aullando a las aspas del sol que hieren la castidad de las flores y los pájaros ocupados en cantos azules de agua lacustre. Ceremonia de caminos hacia lo celeste, donde se construye la profundidad de la vida, donde no es la muerte la que reposa, es la vida en permanencia inmortal. Muy bella tu poesía. Quiero contarte que conozco Chiquimula, porque en Chiquimula vive mi hermana, y sé que en Chiquimula hay muchos escritores que sería bueno dar a conocer en el programa Conversando con Mario Morales. Bueno, existen varias asociaciones, digamos grupos culturales. Está Portalibros, el cual dirigía a nuestro ínclito amigo Israel Pérez, y Posada, decía Corrado. Teníamos un grupo que fundamos, Zanates y Clarineros, y no sé si hay algún otro grupo que haya surgido, pero fundamentalmente son estos dos grupos. ¿Y en Zacapa está una? En Zacapa está el ASCA, que es una asociación zacapaneca de cuentacuentos, de anécdotas y cuentacuentos, que también rescatan mucho la narrativa popular y la tradición, digamos, del oriente, realmente no solo de Zacapa, sino del oriente, porque en Chiquimula también se da eso, solo que no hay alguien que haya impulsado esto, ¿no? Ni en Jutiapa, ni en Jalapa, ¿verdad? Contame, Gustavo, ¿y es verdad que ha existido una rivalidad entre Chiquimula y Zacapa? Es probable, ¿verdad? Por cuestiones de deportes y cosas de esas, ¿no? Por eso decían cuando se peleaban, los zacapanecos tiraban piedras y nosotros tirábamos libros, ¿verdad? Les tirábamos libros. Bueno, es por ello, realmente por eso se le llama la cuna de la cultura. Sin embargo, he dicho que ha bajado muchísimo. Hay que trabajar mucho a la juventud en la cuestión cultural. Nosotros hemos intentado apoyar en crear club de lectura, talleres de poesía, de narrativa y todo esto, ¿no? Lo hemos hecho no solo ahí, pero no han respondido. Lo hemos hecho en otros lugares. Cuando estuve de director del Centro Universitario de Zacapa, tuvimos un club de lectura en Estanzuela, por ejemplo, para jóvenes y para profesores de básico. En Estanzuela, que estuvo casi año y medio, digamos, trabajando esto, publicamos inclusive una revista. O sea, donde estamos hemos intentado apoyar, ¿verdad? Gustavo, si nos trasladamos al momento actual, existe un problema en Guatemala que no se lee. ¿Tú crees que esto se deba a la contaminación que tenemos en las redes sociales y que por eso la niñez y la juventud actualmente no lee? ¿Cómo podríamos apoyar para que verdaderamente se incentive la lectura en los guatemaltecos? O sea, me parece que en algunas cuestiones es un distractor, ¿no? Sin embargo, es una buena oportunidad para que los jóvenes lean a través de las distintas redes. Hay libros que ya se encuentran en PDF, cuentos, poesía, etcétera, para que puedan ser
O sea, para difundirlo, las redes, digamos, son fundamentales en este momento para la difusión de la cultura. Lo que pasa es que la utilizamos para otras cuestiones, ¿verdad? Pero es fundamental, fundamental. Y entonces eso es lo que habría que hacer. Incluso proponía, por ejemplo, que la Municipalidad de Chiquimula creara un premio municipal de literatura para impulsar, digamos, a los jóvenes, para impulsar a los escritores. Pero como se sabe, lo que menos importa, por ejemplo, es exactamente la cultura. Entonces, por eso ha decrecido, digamos, estos aspectos, ¿no? Ya no le podemos llamar realmente la cuna de la cultura, porque eso ya murió. Tenemos que volver, digamos, no al pasado, sino a trabajar muchísimo por incentivar, digamos, a los jóvenes a la lectura, a la creación, a la pintura, a la música, a todos esos aspectos, digamos, que son fundamentales. O sea, no solo estoy hablando aquí de la parte de la poesía, que es lo que me fascina y que tenemos muchos poetas chiquimultecos. No traje un libro que también escribí, Memorial de Pájaro se llama, donde aglutiné toda la poesía que se refiere a Chiquimula, de los poetas chiquimultecos. Pero en otra oportunidad te lo comparto, que me parece que tampoco se lo di al alcalde. El alcalde, como no sabe leer, creo, me parece, pues lo vio, dijo, ¿qué será esto? Entonces ahí para comenzar, ¿no? Entonces tenés que tener autoridades realmente cultas, ¿verdad? O sea, intelectuales, académicos. Pero bueno, eso es lo que tenemos y es por esa razón que no florece, ¿verdad? Era una oportunidad que cuando cumplió 200 años Chiquimula de ser ciudad, me dijeron, bueno, te invitamos a que des el discurso a Chiquimula, ¿verdad? Y bueno, en la introducción dije, bueno, y estaban todos los alcaldes ahí. Bueno, le dije, me agrada que en esta oportunidad se vaya a hablar de cultura, ¿verdad? Y no de pistolas. Y todos los tipos armados, ¿verdad? Todos los alcaldes armados ahí, ¿verdad? Porque aquí lo que predomina es un balazo al aire, un balazo, matar a la gente y no la difusión de la cultura. No les gustó mucho, ¿verdad? Por supuesto. Pero me parece que es necesario el trabajo ese por parte de los alcaldes, de la autoridad, digamos, local, ¿verdad? Trabajar todos esos aspectos, ¿no? Para eso no solo en Chiquimula, sino a nivel nacional, ¿verdad? Tengo entendido que en Guatemala son pocas las ciudades que actualmente están incentivando la lectura en la población. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en Cobán hay una asociación, yo conozco a la persona porque también es miembro del PEN, yo pertenezco también al PEN Guatemala, que es una asociación de escritores, periodistas, narradores, etcétera, etcétera. Hay una asociación en Quetzaltenango, hay un par de asociaciones también. En Escuintla, no sé, había más de periodismo. En Jalapa fundaron los amigos de Jalapa o de Jutiapa. Tapial se llama, parece. Sí, Tapial. Una asociación y así hay, digamos, grupos de gente que se van surgiendo, ¿no? Y van organizando, pero hay pocas, ¿verdad? En Zacapelasca, pero el ASCA a veces está así, bueno, como todo movimiento y toda asociación, ¿no? Bueno, nace, crece, muere, resucita a veces no, ¿verdad? Pero bueno, hay una competencia, digamos, que nosotros por lo menos en Zanates y Clarinero hemos visto en el caso de Quetzaltenango, ¿no? ¿Quién produce más, por ejemplo? Ahora, no digamos la calidad, ¿verdad? Pero ¿quién produce más? En cierto modo, en Chiquimula se produce mucho más que en Quetzaltenango. En la Antigua también hay alguna asociación, ¿ya? Pero personalmente me gustaría no solo que hubiese, digamos, por ejemplo, que existan, por ejemplo,
estábamos trabajando y luchando, pero es una cosa, cuando se mete en la política ya no, de hacer el centro cultural de Chiquimula. Pero ¿para qué, verdad? ¿Para qué? Porque lo que les decía a los compañeros que estábamos formando la asociación es que tenemos que incentivar. ¿Para qué vamos a tener ahí un edificio si no se va a dar nada? Entonces tenemos que primero incentivar, digamos, a la música, a la danza, a la poesía, a la narrativa, a todos estos aspectos culturales, ¿no? que son, digamos, un trabajo espiritual que el ser humano debe de realizar para desarrollarse como ser humano, ¿va? Por ejemplo, un hecho que no favorece, digamos, a esto es que hay pocas mujeres que trabajan, digamos, poesía. Por ejemplo, en Chiquimula tenemos a Brenda Solís, a Karina Guerra, Claudia Sánchez y hasta ahí, de mujeres. Entonces, si vas a Zacapa, ocurre lo mismo. Tenemos a una amiga que escribe poesía, hasta ahí. Entonces vas a Jalapa, estuve encontrando porque organicé un festival de poesía del Oriente y empecé a buscar los poetas de cada uno de Oriente y escasos. En Chiquimula encontré un montón, ¿verdad? Muchos, pero los otros no encontré a mucha gente poeta. En Zacapa, Rodolfo de León, por ejemplo, ¿verdad? Pero hasta ahí. O sea, es para que notemos pues que no es que las cosas estén bien. Uno de los objetivos del programa Conversando con Mario Morales es que es dar a conocer a los escritores guatemaltecos para que conozcas sus obras. Y cuéntame, ¿dónde podrían adquirir tus libros toda nuestra audiencia que está interesada o que esté interesada en adquirir uno de tus libros? No, bueno, aquí hay, precisamente aquí atrás está la Casa del Libro. Y aquí yo traigo los libros, ¿no? Aquí en la Casa de Cervantes. Sí, en la Casa de Cervantes está la Casa del Libro. Aquí atrás se ve, digamos, imagino que se ve el rótulo, ¿verdad? Ahí están, a la venta. Solo acá los tengo nada más, ¿verdad? Pero usualmente yo los comparto con las personas para que, bueno, yo no los hago con la idea de obtener ganancias, ¿verdad? Porque esto es imposible. Más bien, digamos, tampoco lo veo como una inversión, ¿verdad? Porque la inversión es que va uno a recuperar el dinero. Aquí no recupero nada más que el gusto por compartir lo que escribo, cómo lo escribo, el texto en sí mismo, ¿no? Que la gente lo lea, lo disfrute, me diga si le gustó o no le gustó, pues eso es lo importante, ¿no? Entonces, casi que me fascina compartir, pues. No hago las cosas por vender, ¿va? Porque no es... Si convierte uno su trabajo en mercancía, ya los filósofos aquellos críticos decían que pues se pierde muchísimo, ¿no? ¿Crees que es posible que todos los escritores que no son conocidos participen en la feria del libro en Guatemala? Hemos hecho el intento nosotros con el Centro PEN, pero la dificultad estriba en que, digamos, la feria es recuperar una inversión, ¿no?, que hacen. Entonces un stand te puede costar 6,000 quetzales, 8,000 quetzales, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, eso no, o sea, no tenemos la posibilidad pues de estar, más lo que se puede vender ahí, que no vendes mayor cosa, no vas a recuperar absolutamente nada, ¿no? Más bien, digamos, tenés pérdidas, ¿verdad? Porque además tiene que tener personas ahí que atiendan el stand. Eso sí no sabía yo, pensé que era... No es así que
mire, vénganse. No, ya tuvimos nosotros como Centro Peña en alguna oportunidad y nos obsequiaron unos dólares y con eso, precisamente para tener el stand. Pero ya de nuevo ya no lo hemos hecho, precisamente por eso, porque no tenemos el recurso, porque imagínate que se pueda poner un stand de escritores chiquimultecos y chiquimultecas. Sería buenísimo para dar a conocer, ¿verdad? Pero una posibilidad es que nos reunamos con chiquimultecas y chiquimultecos y se haga un programa de esto para darnos a conocer. Precisamente Zanates y Clarineros nos vamos a reunir el 10 de este mes que viene en la casa de Brenda Solís. Aquí en la ciudad de Guatemala. Sí, solo que queda como yendo para Santa Catarina. Entonces, por ejemplo, que llegaras y quisiera la entrevista, que platicaras y todo, de Zanates y Clarineros, que se diera a conocer, es una forma, digamos, de propiciar. Me encantaría hacer eso. ¿Verdad? O sea, puede hablar con ellos y luego entonces yo te comunico y para que estuviéramos ahí. Esa es una de las formas, ¿no? La otra es que nosotros hemos hecho el intento, pero también es es oneroso organizar ese tipo de actividades, digamos, la Feria del Libro en Chiquimula, hacer festivales de poesía, como al estilo, digamos, como lo hacen en Quetzaltenango, que la otra semana, o esta semana, comienza, por ejemplo. Entonces, cosas de esas, ¿no? Pero necesitas tiempo, recursos, etcétera. Bueno, las dos cosas no tenemos, pero tenemos la voluntad de hacerlo y en alguna oportunidad lo haremos, ¿no? Me gustaría realizar un programa de Conversando con Mario Morales con los escritores de Chiquimula. ¿Crees eso factible, Gustavo? Sí, precisamente sería buenísimo. Es una idea que he tenido. Por ejemplo, en este caso, con Chiquimulcá, todos los cantos, que tener un programa de esto, pero que, por ejemplo, leo un poema, ¿no? Pues decirte, Chiquimulcá, todos los cantos, por ejemplo, lo leo. Y luego un poeta, un joven, una señorita, una señora, lee otro poema, para dar, digamos, a conocer esto, que no sea difundido. Me gustaría, digamos, que se hiciera un programa en Chiquimula, ¿va? Sí, claro. Y en distintos lugares, digamos, se podía, digamos que en el parque, Y si hablamos del poema de la laguna, grabar la laguna, exactamente. Tampoco ir hasta allá, pero sí hacer lo posible por llegar cerca. Se puede, ¿no? no se puede. En un par de días, digamos, se haría, esta es una actividad, digamos. Esa es la forma, digamos, como ir dando a conocer, digamos. Incluso del que te mencionaba, de donde reuní la poesía, digamos, de los chiquimultecos que hablan sobre Chiquimula. Por ejemplo, hacer un programa de eso también sería fenomenal, ¿no? Sería grandioso. Te quiero agradecer la entrevista en Conversando con Mario Morales, porque estoy seguro que a nuestra audiencia le va a interesar el conocer de ti y de tus obras. Bueno, para concluir, digamos, el programa, entonces te obsequio Muchas gracias. este lote de libros para que Nos va a servir para darlo a conocer en el programa. Perfecto, y gracias por la invitación. Un placer. Gustavo, estamos amigos. Okay.